Muy buenas noches, mis queridos amigos, colegas y cualquier otro pues que se esté asomando por acá en este canal que todos los miércoles estamos compartiendo, abriendo para compartir, para conversar, para hablar sobre la vida y sus vicisitudes, para hablar sobre lo interesante, lo apasionante que es el vivir. Y nosotros hemos construido una escalera o unas gradas, ¿verdad? Donde hablamos de las gradas del vivir. En la grada del vivir ponemos en primer lugar el sobrevivir. Sobrevivir, que es la misión básica, elemental, que la naturaleza nos pone delante. Para sobrevivir tenemos una serie de mecanismos bien interesantes que nos sirven para que nosotros no nos tengamos que distraer pensando en cómo sobrevivimos, ¿no? Respiramos, graduamos nuestra temperatura, ponemos a latir el corazón, a bombear la sangre que necesita, los riñones hacen su trabajo, nos da hambre, nos da sed, nos da impulso por buscar a otras personas, por conversar, por unirnos, por hacernos gregarios, por hacer el amor, todas esas formas que garantizan que cada uno de nosotros continúe viviendo y que cada uno de nosotros también tenga la posibilidad de reproducirse y continuar así la especie. Ese es el mandato básico de la naturaleza, ¿no? Parece ser que de aquel golpetazo del Big Bang para acá, bueno, esas eran las instrucciones, el código de barras que estaba metido allí, pues, en esas partículas elementales, iniciales, en las cuales andaban por allí, ¿no? Y después de millones de años, de miles de millones de años, aquí nos encontramos. Aquí nos encontramos al día de hoy, no solo sobreviviendo, sino también viviendo. ¿A qué llamamos vivir? Nosotros vivir simplemente, solo así. Llamamos vivir a lo que cotidianamente hacemos. Cada día nos proponemos ir al trabajo, nos proponemos tener ingresos, nos proponemos tener una casa, nos proponemos casarnos, tener hijos, nos proponemos amistades, nos proponemos fiestas, parrilladas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso lo llamamos vivir, el segundo escalón, el segundo peldaño de nuestra grada o de nuestra escalera. Y el tercer peldaño, del que más nos ocupamos estos días miércoles, es el peldaño de la oportunidad, la posibilidad de vivir plenamente. ¿Qué es vivir plenamente? Vivir plenamente es estar consciente, dirigir con propósitos que vayan más allá de nosotros mismos esta experiencia maravillosa de estar circulando por este planeta. Eso es vivir plenamente. Entonces, ¿a qué nos dedicamos los miércoles? A dar herramientas, a conversar sobre las herramientas, a responder preguntas, a responder comentarios, todo eso, sobre cuáles son las mejores posibilidades y oportunidades que nosotros tenemos de vivir de esa manera, de vivir plenamente. Un gran abrazo, Emmanuel, que ya se unió aquí Emmanuel, y también Boom, que se nos unió. Un abrazo para ambos y vamos a ir conversando entonces sobre nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con una etapa de la vida. Una etapa de la vida. Así es, Manuel, un abrazote. Porque a veces se nos olvida, ¿no? Fíjense que encuentro con mucha frecuencia, sobre todo cuando trabajo con familias, cuando trabajo con parejas, cuando trabajo con adultos, que tratan a los niños y a los adolescentes como que se fueran a quedar niños o se fueran a quedar adolescentes, ¿no? Y se nos olvida que eso es una etapa, es un momento de la vida donde nos preparamos para ser adultos, donde simplemente estamos tomando las competencias, las herramientas
que no vienen en el paquete de sobrevivencia, sino que son añadidos y son la mayor parte de ellos construidos, han sido construidos a lo largo de la historia y de la prehistoria también, para satisfacción, para buscar vivir cada vez mejor, para buscar vivir cada vez con más entendimiento, para vivir cada vez con más armonía, con más paz, con más amor. Eso es la gran clave de todo esto, ¿no? Un abrazo para Jay, que se acaba de integrar también. Entonces, fíjense, como les decía, muchas veces a nosotros los adultos se nos olvida que esa es una etapa, que ese es un momento, que eso son instantes dentro de nuestra vida. ¿Por qué digo que son instantes? Porque si uno se pone a ver una vida, por ejemplo, yo tengo 70 años. Entonces, 70 años significa pasé unos 11, 13 años en la infancia, un par de años en la pubertad y unos 5 o 6 años en la adolescencia. Y de ahí para adelante arrancó la adultez. De ahí en adelante esa adultez también fue progresiva. Esa adultez no fue que se instaló de una vez, sino que gracias a esa infancia, gracias a esa adolescencia, gracias a todo el haber tomado competencias afectivas, cognitivas, motoras y de interacción humana, pues fui construyendo el adulto que soy y continúo construyendo este adulto que soy, ¿no? Entonces, si nos ponemos a sumar, son como, podríamos decir, 18 años entre infancia y adolescencia, 18 o 20 años, y son 50 años que llevo de estado adulto. En ese estado adulto, por supuesto, nosotros también seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Ahora, ¿por qué le damos tanta importancia a la adolescencia? ¿Por qué le damos tanto peso, tanta fuerza? Bueno, la respuesta sigue estando en esta maravilla, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Esta maravilla que llamamos cerebro humano, ¿ya? Con sus distintos componentes, con sus distintas características, con sus distintos modos de proceder. De hecho, ahora estamos diciendo en Neurocódex decimos que Neurocódex es el código de barra de este instrumento, el código de barra del cerebro, ¿no? O sea, que aquí nos devela a través de todos los estudios que van apareciendo, la ciencia, la filosofía, las humanidades, todo lo que va dándonos información para conocer cada vez más ese código de barras que es bastante complejo, bastante complicado, y que hoy vamos a hablar del código de barras cuando estamos en el momento adolescente. Entonces les decía, aquí está la gran clave. ¿En qué sentido está aquí la gran clave? En que, en primer lugar, fíjense, cuando nosotros nacemos, cosa que hemos comentado en otras oportunidades, pero que es bueno insistir, porque son aspectos importantes. Cuando nosotros nacemos, en el momento en que nacemos, este cerebrito está pesando alrededor de 400 gramos. Alrededor de 400 gramos, eso es lo que pesa un cerebro de un recién nacido en promedio, ¿no? ¿Qué ocurre? Ahí viene un primer momento crítico que también a los adultos se nos suele pasar por alto, a no ser que estemos muy atentos, ¿verdad? Pero que simplemente, bueno, lo disfrutamos muchísimo, sobre todo los padres, ¿verdad? Disfrutan muchísimo esos momentos en los cuales ese niño en año y medio, 2 años, aprende, bueno, montones de maravillas, ¿ya? Aprende a caminar, aprende a hablar algunas palabras, aprende a reconocer cuándo debo hacer tal cosa y cuándo debo hacer tal otra, porque la respuesta que va a venir es esta o es aquella. Aprendo a reconocer algunos objetos,
aprendo a reconocer mi casa, a diferenciarlo, aprendo a conocer a los miembros de mi familia y a distinguirlos de otros extraños, y así voy progresando. Entonces, en año y medio, 2 años, este cerebro pasa a pesar 900 gramos. 900 gramos, es decir, entre el momento del nacimiento y año y medio, 2 años, nuestro cerebro más que duplica su tamaño y sus posibilidades de acción, sus posibilidades de respuesta, ¿no? Ese es un momento de crecimiento muy rápido, de crecimiento bárbaro, veloz, ¿no? De crecimiento, pues, contundente, ¿no? Y fíjense todo lo que aprendemos. Los padres suelen divertirse y gozar mucho por ver cómo un niño puede aprender palabras en ese periodo, puede aprender 2 o 3 palabras al día a veces, ¿no? Dependiendo, pues, de la circunstancia, del incentivo, del proceso de enseñanza que llevemos a cabo. Después, este cerebro se estabiliza un poco, se estabiliza relativamente, ¿no? Continúa el aprendizaje, vamos a la escuela, montones de cosas, pero viene un periodo que es tan interesante, ese periodo en el cual es como que nos quedamos un poco más quietos, que Freud lo llamó, por ejemplo, periodo de latencia, ¿no? De latencia desde el punto de vista del impulso, de lo que él denominó líbido, como esa energía básica para vivir, ¿no? Entonces lo llamó de latencia porque ahí como que no había muchas tormentas, ¿no? Como que el crecimiento era gradual. En realidad no es tan así, pero sí hay, como digamos, un aplanamiento de la curva, sobre todo de competencias afectivas, de competencias de tipo de relaciones interpersonales y ese tipo de cosas. Por eso es que decimos que una parte importante en el desarrollo de lo que algunos llaman personalidad, que es como qué es lo que fundamentalmente yo pongo en marcha en mis competencias frente a la vida. Ese fenómeno de la personalidad que nos permite como, fulanito es de tal manera, ¿no? Y le ponemos entonces esa etiqueta, ¿no? Después vamos a hablar de que la cosa no es tan sencilla, ni tan fácil, ni tan tiesa, ni tan inmóvil, sino que al contrario es profundamente móvil la experiencia de vivir. Y después viene entonces ese momento en el cual es obvio, ¿verdad? El momento del estirón, el gran momento del estirón. El muchacho pisa los 11, generalmente las hembras se van adelante en este proceso y lo más distintivo es, ¿cuál es? Que aparece la gran distinción entre varón y hembra. Es decir, aparecen las hormonas sexuales y aparecen estas hormonas sexuales con un incremento de el código inicial de para dónde vas a agarrar. ¿Vas a agarrar para varón o vas a agarrar para hembra? Y empieza ese proceso de desarrollo. Acá es muy importante hacer mención, creo que es inevitable, a estas corrientes profundamente ignorantes, y discúlpenme aquellos que estén metidos en esa corriente, pero es que la ignorancia no es, digamos, yo no hago juicio sobre la ignorancia. La ignorancia te impide contar con competencias para vivir. Ese es el único problema de la ignorancia, que reduce tus posibilidades de opción, tus posibilidades de acción, tus posibilidades de emociones, tus posibilidades de conocimiento, tus posibilidades de interacción humana. Las reduce. Entonces, bueno, se acerca más a uno a un insecto que a un humano, ¿no? Cuando no estudia, no se informa, no se entera de qué está pasando en el desarrollo particularmente filosófico y científico, que son las dos grandes disciplinas que con más seriedad abordan la vida, con menos desmesura, con menos prejuicio, con menos calificación
de es como a mí me da la gana y no como la vida es. Entonces, hay una profunda ignorancia de aquellas personas que defienden esto de que el niño puede elegir su género o el adolescente puede elegir su género. No, 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 no es tan sencillo. Es mucho más complicado. Su cerebro no está todavía listo para tal selección. En la adolescencia, como les digo, primero en las hembras y después en los varones, la biología, el código de barras de la genética va a decir, ahora tú te vas a desarrollar como varón o ahora tú te vas a desarrollar como hembra, biológicamente hablando. Y eso no admite discusión. Si es defendida otra cosa, como está desafortunadamente ocurriendo en la actualidad, es, insisto, un acto profundísimo de ignorancia de la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Vuelve a haber otro enorme crecimiento. Así, el crecimiento que ustedes ven por fuera en un muchacho, en un puber, eso es que ustedes ven que el cerebro es una estructura más arrugada que una viejita de 150 años, ¿no? Por eso es que ustedes le ven ese poco de arruga. ¿Por qué? Porque él hace como una tela, él necesita crecer, entonces para poder crecer y poder crecer dentro de ese cráneo que lo tiene, que es rígido, que no va a crecer al mismo ritmo, pues se pliega sobre sí mismo y entonces eso es lo que da origen a esa enorme cantidad de pliegues, de arrugas, ¿verdad? De giros que ocurren en el cerebro. Entonces nuestro cerebrito, que había pasado de 400 a 900 gramos aproximadamente en los primeros 2 años de vida, ahora hace otro estirón también. Por eso les digo, de la misma manera que el muchacho puede crecer hasta 20 centímetros en un año, su cerebro también pasa entonces de 900 gramos aproximadamente, pasa a tener unos 1400, 1500 gramos. Es decir, tiene un crecimiento de aproximadamente el 40%. Ahora, ¿eso qué significa desde el punto de vista práctico? ¿Qué significa desde el punto de vista de comportamiento? Que es un periodo donde van a aparecer nuevas emociones, donde van a aparecer nuevos pensamientos, donde van a aparecer nuevos sentimientos, donde van a aparecer nuevas acciones y nuevas formas de relacionarme con los demás. Y fíjense que precisamente la pubertad es un momento donde hay un incremento importante de ese fenómeno epidemiológico terrible. Acabo de leer un informe sobre ello, de eso que estamos denominando ahora más modernamente bullying y que en mi época llamábamos chalequeo. Este fenómeno del bullying, es decir, que es como la violencia del toro, es un fenómeno natural que es exagerado por la información y por cómo manejamos la información. Me explico. En una conferencia que di hace algunos años sobre bullying, presenté un modelo sistémico donde señalaba quiénes están implicados en el bullying. En el bullying está implicado todo el sistema social. En el bullying, ese bullying sobre todo del puber, ¿qué es lo que ocurre? La pubertad, ese exceso de giros o ese crecimiento vertiginoso de los giros lleva a uno de los aspectos más importantes, que es cómo me voy a conectar ahora socialmente, cómo voy a interactuar con los demás.
¿Dónde está el límite del respeto? ¿Dónde está el límite del amor? ¿Dónde está el límite de la empatía? ¿Dónde está el límite de las relaciones humanas? ¿Qué ocurre? Si en mi infancia yo no he recibido una adecuada educación por parte de los padres, de los representantes, de los profesores de los colegios, de los psicólogos de los colegios, si yo no he recibido una adecuada formación, yo empiezo a tirar flechas para todos lados, ¿verdad? Entonces, si yo soy un muchachito fuerte, un muchachito que me han dicho que yo soy fuerte, que yo soy luchador, que no sé qué cosa, yo empiezo a bullear, inevitablemente. Si yo soy un muchacho más bien retraído, flaquito, de pocos recursos, que mis padres nunca me responden las preguntas que yo les hago, o mis padres no abandonan el celular nunca, que es una de las quejas más frecuentes que he tenido en los últimos meses. Me han traído niños y púberes, los padres los traen porque dicen, este muchacho es muy retraído, o es muy protestón, o este muchacho no hace caso, o este muchacho no quiere estudiar, o tal y qué sé yo. Y cuando yo los interrogo, que los interrogo aparte, sin la presencia de los padres, entonces me dicen, doctor, por favor, dígale a mis padres que apaguen los celulares. Dígale a mis padres que por favor me presten más atención, porque yo estoy perdido en la vida. Yo estoy empezando en la vida, yo no sé cómo moverme en la vida, yo no sé. Y yo les digo, oye, vale, pero eres bien creativo y bien inteligente, porque te estás dando cuenta del núcleo del problema adolescente. Fíjense algo muy importante, ¿no? Lo que llamamos la pubertad, que es la aparición, como decía, de todo este conglomerado de preadulto, de genitalidad, de sexualidad, de conexión con los demás, es un fenómeno estrictamente biológico. Ocurre en todo ser humano que llegue a esa edad. Si no ocurre, hay algunas patologías médicas muy graves, muy severas, donde, por ejemplo, hay el infantilismo, donde el hombre no desarrolla esos aspectos de su estado adulto, sino que se queda infantilizado. Pero esos son casos sumamente raros. Lo normal es que eso ocurra. Sin embargo, si uno observa, por ejemplo, los campesinos o los indígenas, te vas a dar cuenta, ¿verdad?, que ellos no tienen adolescencia. Ellos pasan de la pubertad a la adultez. De una, ¡pum! A los 14, 15 años, un indígena, un campesino ya es un adulto. Ya tiene que ir a cazar, ya tiene que ir a sembrar la yuca, ya tiene que ir a atender el ganado, ya tiene que buscarse su mujercita, ya tiene que tener hijos y seguir para adelante, ¿no? ¿Por qué? Cuando vemos el nivel de demanda social, el nivel de demanda de sobrevivencia y de vivencia en estas personas es muy pequeñito, ¿verdad? ¿Qué le pedimos a un indígena? A un indígena le pedimos que sepa sembrar la yuca, que sepa conducir al ganado, que sepa cazar, que sepa cuidarse de los animales que rodean su ambiente, que sepa cuidar a los niños que rápidamente también pasa a tener. Eso es lo que le pedimos al indígena, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí. Pero ¿qué le pedimos a un muchacho de esta sociedad de hoy, al 2019? ¿Qué le estamos pidiendo que tiene que hacer? Tiene que asistir al colegio. Tiene que encontrarse con miles de personas que piensan diferente, que actúan diferente. Tiene que enfrentarse a un mundo contaminado. Tiene que enfrentarse a circular por unas ciudades complejísimas con 200.000 calles, vehículos de transporte, delincuentes, policía, bueno, de todo, ¿no? Le estamos
sobrecargando las posibilidades de respuesta progresiva que él necesita para poder llegar a ese estado adulto que cada vez se hace más lejano. Fíjense que es interesante que las investigaciones en neurociencias, ahora que podemos meter la lupa escrutadora de la ciencia en el cerebro en acción, está mostrando que la maduración del cerebro que medimos por el proceso de mielinización, es decir, el proceso de protección de los cables que interconectan las distintas zonas que desarrollan lo que nosotros hacemos. En la actualidad se habla de alrededor de 27 años para completar esa maduración del cableado, ¿no? En la ciudad, por supuesto, en la ciudad. En el campo, insisto, en la selva, es otra cosa. Los niveles de exigencia hacen que, por supuesto, el cerebro esté listo más rápido porque tiene menos exigencias. Insisto en eso. El nivel de exigencias actual está provocando una ola de reacciones en los muchachos que nos tienen sumamente preocupados. ¿Por qué? Porque se encuentran ante un gran desconcierto. Se encuentran ante una maraña de información tan grande que lo que hacen es confundirse. Como acertadamente nos acaba de escribir aquí Emmanuel, que dice, están expuestos a miles de estímulos como la TV, los celulares, los videojuegos. Exactamente. Entonces, ¿por qué están optando? Bueno, por lo más sencillo. Están optando por lo más sencillo. Están optando por decir, bueno, ante toda esta locura, yo me voy a concentrar en aquello que me brinda compensación inmediata. ¿Y cuál es el instrumento o cuáles son los instrumentos actuales que mejor y más rápidamente nos dan satisfacción inmediata, recompensa inmediata? Uno, que quizás, no sé si lo habrán pensado, es precisamente el bullying. Bullear me da una recompensa inmediata. ¿Por qué? Porque si yo soy el que llaman bulleador, si ese es mi juego, ese es mi rol en el juego interactivo de hacerme sociable, pues yo tengo mi grupo que me aupa y me siento más fuerte, y si mis padres me apoyan, pues peor todavía, ¿no? Entonces yo me convierto en buleador. Como un sistema de recompensa inmediata para este desconcierto horrible que tengo que me hace sufrir. Porque si algo nos hace sufrir a los seres humanos es el desconcierto. Es cuando no sabemos exactamente cómo predecir y qué predecir. Eso es lo más angustioso, lo más desesperante. Y entonces, ¿qué busco también? ¿Qué me ofrece el videojuego, por ejemplo? El videojuego me ofrece la oportunidad de que yo aprenda a dirigirme, que yo aprenda a controlar, que yo aprenda a dominar una predicción. Y por eso es que es tan adictivo. Es tremendamente adictivo porque precisamente me ofrece esa posibilidad de yo poner a prueba mis competencias y salir airoso con facilidad, con relativa facilidad. Ni por el carrizo me pongo a aprender a manejar un avión, ¿verdad? No se me ocurre decir, bueno, yo voy a aprender a manejar un avión real, ¿no? No. Con modeladito sí, pero real no. Es decir, ese nivel de riesgo, entonces yo elijo quedarme con el videojuego en lugar de, por ejemplo, asumir el riesgo de cómo acercarme a una chica que me gusta o acercarme a un chico que me gusta, ¿verdad? Que implica que yo no sé cómo él va a responder frente a lo que pueden ser mis intenciones, ¿no? Todo eso
producto de la ignorancia. Por eso es que les digo que ante este problema que ya vi por ahí en un artículo reciente, en una revista científica que me enviaron hace poco, el fenómeno del bullying está siendo considerado una epidemia de carácter mundial. Al igual que el videojuego, al igual que el mal uso de los teléfonos celulares o teléfonos inteligentes, mal uso de todas esas cosas. Así estamos, así están las cosas y en nuestra cabeza nosotros no solemos conectar estos fenómenos ni entender por qué específicamente en el adolescente se convierte en un problema más serio, ¿no? Y se nos olvida además lo otro importante, es una etapa. Entonces, padres, representantes, psicólogos escolares, maestros, profesores, trátenlos como si fueran a hacer caso, sabiendo que no van a hacer caso hasta que no tengan la maduración neuropsicológica suficiente para dar un paso adelante. Hay que tenerle muchísima paciencia y la diferencia fundamental que hemos encontrado en el trato, por ejemplo, en el trato del niño y en el trato del adolescente, es que como precisamente el adolescente ya está dando un segundo salto y además el segundo salto ya de orden, podríamos decir, definitivo para entrar en la primera adultez, es importante que con el adolescente podamos conversar, podamos discutir con amor, podamos tener paciencia y tratar de que sea él el que derive las consecuencias importantes de sus actos, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus sentimientos y de sus acciones para que tenga un buen aprendizaje y un desarrollo de la creatividad. ¿Por qué? Porque esa creatividad que él está exhibiendo necesita mucha información para que pueda tener una dirección y un sentido de crecimiento. De lo contrario, pues nos perdemos, de lo contrario nos perdemos. Entonces hay que caerle a preguntas, sentarse con él y ¿a ti te parece que? Mientras que el niño prepúber, pues simplemente hay que tratarlo como el sargento trata a la tropa. Mira, mi amor, tú tienes que hacerme caso, porque si tú no me haces caso, corres peligro tu vida. Entonces, si yo le digo que va a disparar para allá, dispare para allá. Y punto. Más adelante te daré las razones, ¿ah? Cuando ya evoluciones un poco más. Y Laura Carolina nos dice, difícil ese concepto con los docentes, se desesperan y quieren muchachos que no se muevan de la silla ni hablen. Ciertamente, en los últimos años he estado trabajando mucho con docentes y hacemos talleres precisamente para que ellos puedan desarrollar lo que debieron de haber desarrollado desde su adolescencia. Nunca es tarde para aprender, no se preocupe. Yo he tenido aquí adolescentes de 80 años y aprenden, ¿no? Cuando uno les da el procedimiento y la herramienta correcta. Entonces les digo, ustedes tienen que desarrollar el PDR, que el PDR es la fórmula de las mayores competencias que podemos desarrollar en un adolescente. P de paciencia, D de disciplina y R de responsabilidad. ¿Qué significa esto? Primero, paciencia, es decir, esperar el momento oportuno para hacer la intervención correspondiente. ¿Qué es lo que ocurre? Como ya les dije,
El bullying es un excelente mecanismo que los adolescentes encuentran, sobre todo los púberes, y después los adolescentes lo prolongan. El bullying es un mecanismo excelente para tener recompensa rápida. Entonces, ¿qué intentan ellos? Hacerle bullying al profesor. ¿O ustedes creen que el profesor se escapa de la cosa? Ellos hacen todo lo posible para bullearse al profesor. Entonces, el profesor tiene que tener paciencia y decir, ah, bueno, yo sé más que ellos, yo tengo más preparación, yo tengo más conocimiento y yo tengo todo un año por delante. ¿Mm? Tengo todo un año por delante para demostrarle a este muchacho que con el bullying no llega a ninguna parte, salvo a un enorme sufrimiento cuando esté adulto, y que yo le voy a brindar la oportunidad de que él pueda tener otro tipo de recompensa mucho más poderoso y mucho más trascendente que la burlita. Ahora, bueno, tú tienes razón en una cosa, Iliaura. Hay que entrenarlo. Los docentes, desafortunadamente, los docentes no reciben entrenamiento para esto. Y eso es parte de lo que yo estoy haciendo con los docentes. Darles un entrenamiento que es, en primer lugar, afectivo. Es decir, donde predomine el amor. Una de las claves que yo siempre le digo a todos, porque entreno tanto maestras de preescolar como profesores de bachillerato, les digo, bueno, una de las cosas importantes es que ustedes no están dándole clases ni formando ni a niños ni a adolescentes. Ustedes están formando a un adulto que dentro de 20 o 30 años se los encontrará en la calle, se le aguarán los ojos, los reconocerán, los abrazarán y le dirán, maestro, maestra, usted me enseñó cosas tan valiosas que yo todavía recuerdo. Ese es el que ustedes están educando. Si ustedes se centran en eso, si ustedes tienen la paciencia de esperar eso, ustedes van a ser unos buenos maestros. Si se impacientan, van a ser pésimos maestros. Esa es la clave. Ahí está la clave, Iliaura. ¿Ya? Disciplina, ¿sí? Hay que levantarse en la mañana, quiera o no quiera. No es asunto de querer. El adolescente ahora argumenta, no, es que yo no quiero eso. No, es que yo no quiero. Y lo peor de todo, con muchos padres que lo trabajamos con mucha delicadeza, ahora han cogido la moda de amenazar con suicidio. Naguará, ¿no? O sea, pegan a los padres contra la pared. No, porque como ya yo no sirvo y como yo soy un inútil y como yo, y argumentan todo ese poco de tontería para decir entonces, yo, si ustedes van a estar mejor sin mí, porque yo no hago falta en esta casa y tal. Y entonces se desaparecen y tal, y muchas veces lo intentan. Además, recuerden ustedes que desde que aquella peliculita, los que creen que el neuromarketing es ingenuo o que tiene mucha diferencia con el tráfico de drogas, cuando se puso de moda aquella muchacha que se rayó las manos, entonces ahora se la pasan rayándose las manos, ¿no? ¿Por qué? Por la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad es educación, la publicidad es una escuela, la publicidad es precisamente a nivel social, es la gran escuela que está dictando las pautas actuales del comportamiento tuyo y del mío. ¿Mm? Porque además entra por vía inconsciente. Entonces hay que estar claro en dónde estamos parados para poder contrarrestar lo que uno considera que no es beneficioso y podernos colocar en una buena educación. Entonces hay que tener disciplina para levantarse, para ir al colegio, para conversar. Mira, mi amor, es porque te amo que te mando al colegio, porque si tú no te sacas ese papel que te van a entregar ya, después vas a tener enormes dificultades, ¿no?
Aquí, y Laura, déjame ver que no me corre esto, no me baja. Ya va, déjame ver aquí. Ajá, ya. Ok. No, las gracias, Laura. Y Ahí, Emanuel nos dice, sí, muchos recurren a la manipulación. El asunto es cómo entrenar a los padres para manejar todo este tipo de situaciones. Exactamente. Por ahora, ¿qué sería lo ideal? Que fueran escuelas de padres. ¿Qué sería lo ideal? Que leyeran a un personaje como José Antonio Marina. ¿Qué sería lo ideal? Que vean videos en YouTube si no quieren leer los padres. Vean videos en YouTube. Asuman la responsabilidad, la PDR, la R que significa responsabilidad. Ya que tuve este hijo, asumo la responsabilidad de que yo me voy a convertir en su formador fundamental durante 18 años de vida. Asumir eso. Y asumir eso es como les digo, ver videos de Antonio Marina, ver charlas TED sobre educación de muchachos, sobre adolescencia, sobre infancia. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cuando el muchacho llegó a la adolescencia, ya pasó la infancia. ¿Y qué hiciste durante la infancia? ¿No? Entonces, ok, yo no pensaba que yo tenía un rol tan importante, porque es la educación del mundo que estamos viviendo. Los padres asumen que la educación es automática o le toca al colegio, y en el colegio asumen que ellos lo único que tienen que enseñar es contenido y le devuelven a los padres la formación de lo afectivo, de lo emocional, de lo interactivo, de la educación ciudadana. ¿Mm? Y entonces, bueno, llega el muchacho adolescente, ya está, tú sabes. Entonces ahí tenemos que intervenir. Y después está la terapia de pareja, está el coaching, perdón, la terapia de pareja y la terapia de familia, está el coaching de familia. Es decir, recursos hay y a montón. La excusa de que trabajo no es suficiente. La excusa de que no, es que el trabajo no me deja. Bueno, revise su trabajo, porque se supone que uno trabaja 8 horas, ¿no? 8 horas, no más, ¿no? Ese es otro de los derechos que hemos estado perdiendo. Fíjense, en los países avanzados, en los países que yo llamaría países de verdad, como yo lo llamo, en los países de verdad como Finlandia, Noruega, Australia, la jornada la están bajando a 6 horas y en algunos a 5 horas la jornada laboral. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la vida es para vivirla. ¿Mm? Y que los seres humanos tenemos derecho de vivir plenamente. Y vivir plenamente requiere que uno se eduque, que uno se forme de manera continua, que uno siga los pasos de la persona que va haciendo, informándose, que está haciendo la filosofía, que está haciendo la ciencia, que está haciendo la educación, que está haciendo la psicología, que está haciendo la medicina, que sirven para que yo viva mejor cada día. Y buscarlo, y buscarlo. Si usted tiene un trabajo que le quita más de 8 horas, revise ese trabajo. Si usted está ganando, está poniendo toda su energía en cada vez ganar mayor dinero, fíjese realmente cuánto dinero necesita de verdad para vivir plenamente, ¿ya? Porque yo veo muchísimos ejecutivos, empresarios, etcétera, etcétera, que están sobreviviendo porque tienen el ojo puesto en la cuenta bancaria y no tienen el ojo puesto en la vida. Y entonces, bueno, ¿qué van a hacer después con ese poco de dinero, ¿no? ¿Y para qué lo tienen? Lo tienen para que sus hijos adolescentes anden perdidos y corran el riesgo, como está pasando tanto, de suicidarse, de ser asesinado en una pelea callejera, de embriagarse, de meterse en las drogas, de hacerse adicto a los teléfonos celulares. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta y yo le dejo a ustedes la respuesta. Que cada quien reflexione, que cada quien se ponga en
situación. Y los muchachos adolescentes también. Pónganlos a ver charlas TED. Pónganlos a buscar en YouTube, como les digo, a José Antonio Marina, a Facundo Manes, a la Punset. O sea, pónganlos en la vida. Pónganlos en la vida verdadera, no la vida del videojuego y la vida del, aquí estoy yo, mirando por la ventana a ver qué pasa, aquí estoy yo después que me comí una cosa, aquí estoy yo subiendo un cerro, aquí estoy yo montado en el bus, aquí estoy yo. Pónganlos en la vida. Y la vida es lo que vamos construyendo. La vida es lo que vamos paso a paso ganándonos en la ruta del gozo pleno. La diferencia entre el placer y el gozo, el placer es esa búsqueda inmediata de satisfacción que generalmente después se convierte en insatisfacción, ¿no? Drogas, videojuegos, equipitos electrónicos, aburrimiento, cualquiera de esa forma. El gozo es el disfrute de vivir plenamente, de estar construyendo una vida con sentido y con trascendencia. Eso es lo que la ciencia del día de hoy, la ciencia del 2019, nos está diciendo a través de los estudios directos del cerebro y de la conducta y de las emociones de nosotros los seres humanos. Así que yo se los comento, yo se los propongo, ¿verdad? Entonces, como dicen por ahí, los demás proponen y yo dispongo. Entonces, en este caso yo estoy proponiendo y ustedes disponen. ¿Ya? El que sea difícil o fácil va a depender del grado de disciplina. En nuestro diccionario, en el diccionario Neurocódex, difícil es aquello que no suelo hacer. Es decir, que no tengo una disciplina de hacerlo. Si no, fíjense lo sencillo que es cepillarse los dientes. Pero pregúntenle a un niñito de 1 año si es difícil. Pregúntenle a un niñito de 2 años y medio si abotonarse una camisa es difícil o es fácil. Pregúntenle si salir corriendo a un niño de 1 año es difícil o es fácil. Al comienzo de la vida, todo, absolutamente todo, es difícil. En la medida que nos vamos entrenando, en la medida que vamos desarrollando competencia, en la medida en que vamos corrigiendo las desviaciones iluminadoras que tenemos en el avanzar, es que las cosas se van haciendo más sencillas, más fáciles, más disfrutables y por lo tanto apuntan hacia el gozo. Entonces la adolescencia es ese momento interesantísimo en el cual hay un salto en el crecimiento que se convierte en una maravillosa oportunidad para ser quien voy siendo. Por eso es que, para diferenciarse de los padres, muchos muchachos pues optan por lo que llamamos rebeldía, que no es otra cosa sino poner en marcha la creatividad para poder tener, en medio de la enorme confusión que significan los cambios biológicos y los cambios psicológicos y los cambios sociales, en medio de eso, hacer algo que me permita ser único. Eso es todo. Eso es todo. Y por eso también es una maravillosa oportunidad para generar cosas increíbles. En la medida que ustedes vayan viendo charlas TED, van a ver la gran cantidad de
descubrimientos, inventos, creaciones maravillosas que surgen en el periodo adolescente. Y que si uno desarrolla adecuadamente, después, posteriormente en la vida, lo hace cada vez más y mejor. Bueno, no sé, déjame ver por aquí si hay alguna pregunta, comentario al respecto. Emmanuel nos dice, hay un problema que yo veo quizás tan grave como el bullying y es la falta de control con los electrónicos. Soy testigo de que muchos adolescentes están instalados la mayoría del día en sus celulares, en los cuales ven estos youtubers que los están educando del mismo modo a los videojuegos. En un videojuego la recompensa es incalculable. Ya los adolescentes no quieren salir de su casa. La realidad que les regala un videojuego no se equipara con lo aburrido que es para ellos el mundo real. Ciertamente, Manuel. Sí. Claro, yo tomé de ejemplo el bullying porque muchas veces el bullying lo dejan de lado y además acabo de recibir ese informe importante de la cantidad de buleo que está ocurriendo en el planeta, ¿no? Pero sí, al lado de eso, y lo toqué un poco de lado, están esto de los videojuegos y de los youtubers. Fíjense que en YouTube hay también lo que se llaman booktubers, los booktubers, que son jóvenes que están desarrollando la creatividad de una manera bien simpática, que es que recomiendan libros, recomiendan lectura. ¿Por qué? Porque saben que la lectura es un alimento clave para el desarrollo de la inteligencia, de la paciencia, de la disciplina y de la responsabilidad. Leer es sumamente importante. Precisamente por eso. En algún momento le vamos a dedicar, que le hemos dedicado algunos comentarios en otros medios y tal, incluso en la Feria del Libro he dado la conferencia sobre el poder de la lectura y el cerebro, ¿no? Que incluso este año creo que la vamos a dar actualizada, con los más recientes hallazgos también que vienen a ratificar eso que ya se venía viendo, que es que cuando uno lee es cuando más pone en actividad, en entrenamiento, en ejercicio, el cerebro humano, ¿no? Fíjense, por ejemplo, recientemente vi un muchacho que dejó los estudios de bachillerato porque él decía que se iba a convertir en youtuber. Hizo su intento, él dijo, nada, me voy a hacer multimillonario como estos youtubers que yo veo y tal. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que yo voy a ser actor. Y lo que tiene en la cabeza es a Brad Pitt o a Angelina Jolie, ¿no? Y este también tenía en la cabeza un youtuber que tenía 4 millones de seguidores. Bueno, hace su intento, su esfuerzo, su cosa, y llega a 4.000, 5.000 seguidores, ¿no? Entonces se frustra. Precisamente por eso, por la falta de información. Si, por ejemplo, ¿sabrá un adolescente cuántos intentos de ser youtuber ejecutan millones de adolescentes en el mundo? ¿Y cuántos lo logran? Ese es el primer filtro. Y el segundo filtro es, cuando un youtuber triunfador, ¿verdad? Uno de estos youtubers que sí tiene éxito y sí se hace millonario y no sé qué cosa, usted le pregunta, ¿cómo está tu paciencia? Le va a decir, wow, he tenido que tener una paciencia enorme porque, bueno, esto es un rollo tremendo y son horas y horas y horas de equivocaciones y horas de corrección y horas y horas y horas. Y la otra cosa, ¿cómo está tu disciplina? Bueno, sí, yo 8 o 10 horas al día estoy metido en esto y ta. ¿Y cómo está tu responsabilidad? Total. Soy yo el que a través de este proceso de aprendizaje secuencial voy a lograr las cosas. Bueno, se acerca la hora de despedirme. Les quiero agradecer a
todos los que se han sumado, ¿verdad? Y ahora Natalia por aquí que nos dice excelente tema, para que darle las gracias pues, por la presencia y darle las gracias por interesarse en esta manera de contribuir al ascenso humano. Esto lo hago únicamente con esa intención. No tengo otra intención, sino que ayudemos a una humanidad que está crítica a ver si salimos adelante. Y vamos a salir adelante gracias a dos grandes disciplinas que son las más claras y profundas que tenemos: la filosofía y la ciencia. Las dos casaditas de la mano son las que nos están ofreciendo la posibilidad real de tomar conciencia, en primer lugar, que nosotros somos los constructores o destructores mayores de la naturaleza y que estamos en un disparadero. Y lo que siempre digo, somos pocos, necesitamos unirnos, necesitamos hacer escándalo, necesitamos convertirnos en youtubers. Les recuerdo, pues, Instagram, bueno, igualito que aquí, ¿no? @dr.0estrés con 3S. Y ya saben, un gran abrazo y seguimos. Nos vemos el próximo miércoles por este mismo canal y a la misma hora. Disciplina y responsabilidad. Un abrazo.